Gracias. Buenas tardes a todos y gracias por estar acá con nosotros. Agradezco a los que están presentes y también a los que están unidos a través de nuestras plataformas online. El título del encuentro es un camino llamado Cercanía, un encuentro que recae los 10 años de la Fundación Tourette para contar un poco todos los proyectos que fueron lanzados en estos 10 años y en tantos países. Y digamos también eh, esto está organizado también el tema del voluntariado, que será el 5 de diciembre. Juntos actuamos ahora. El número de voluntarios, según las Naciones Unidas, crece de año en año. En el mundo hay 872 millones de voluntarios y su empeño fue destinado en horas de trabajo y se calculó que el número de voluntarios equivale a 61 millones de trabajadores empleados. Y ahora escucharemos estas decisiones que nos ayudarán en nuestro recorrido sobre el voluntariado y nos contarán su historia de cercanía. Permítame de presentar, está el cardenal Paolo Ruti y arzobispo, y después está el profesor Marco Caselli, director del Centro. Es la expresión de la llamada del Evangelio, es la llamada a seguir a Jesús, que cada cristiano, cada creyente, es una modalidad concreta para traducir esta llamada, porque podremos percibir, encontrar tantos pasos, tantos textos, tantas enseñanzas de Jesús en el Evangelio, pero Jesús nunca usó esta palabra en el Evangelio. Es una palabra que surgió con el tiempo y que resumió su actitud con el tiempo. Tengamos cuenta de todo el siglo, y a lo largo de los siglos ha sido el lugar, la iglesia, donde algunos servicios de la caridad salían, y como el instituto de ustedes y tantos otros que nacieron para dar una respuesta concreta a la situación de los frágiles. Es cierto, ahora estamos en una situación humana y social donde más o menos el Estado, así llamado Estado, debería, se habla de Estado social,
esta realidad al final, si somos honestos, nace en el centro de la iglesia. En la iglesia nacen los primeros hospitales, los primeros refugios nacen en la iglesia, lugares para comer, para ver. Todas estas situaciones, afortunadamente, que se reestructuraron y organizaron en el tiempo y de diferentes formas. Y respecto a Jesús en el Evangelio, encontramos eh, que de aquello en principio hoy llamamos el voluntariado. Encontramos en Jesús la cercanía con todas las fragilidades, porque una cosa que no se le escapaba a Jesús era el encontrarse con todas categorías de pobres, de enfermos. Piensen en los ricos, ciegos, cuántos se encuentran en el Evangelio. Y Jesús estaba allí, y estaba ahí para echar una mano, para mirar a la cara a una persona, no siempre para resolver los problemas. Es verdad que en el Evangelio se acuden muchos milagros. Eh, También la experiencia del milagro fue una particular experiencia inserta en este horizonte más amplio que era la paternidad. Yo creo que en esto necesitamos dar una vuelta, y que en estos últimos casi 10 años del pontificado del Papa Francisco nos está rehabituando con el tema de la cercanía. Cuando él habla casi obsesivamente de la carne de Cristo, de la cercanía de los pobres, algunas veces nos viene a ser acusado casi de exagerado, diríamos entre comillas. Eh, y hay que ir al Evangelio, porque ahí está esta proximidad. Para Jesús en el Evangelio era importante tocar, eh, tocar la tierra con la saliva, hacer el barro, este barro poner los ojos del cielo. Estas situaciones que tocan lo concreto, eh, sobre lo que trató de estimular a los discípulos, personas que aceptaban más o menos una idea de fondo, una suerte de enseñanza global, pero otros no le iban atrás. Pero ellos lo hacían, lo siguieron, y no obstante lo hubiesen seguido, no habían alcanzado la perfección, porque tenían tantos límites y defectos. Los evangelistas, que eran también discípulos, ellos no tienen vergüenza no tienen vergüenza de manifestarse como también ellos eran limitados. Entonces, ciertamente, afortunadamente, el mundo del voluntariado tuvo una articulación, una reestructuración. A veces hay un riesgo de que se confunda un voluntariado puro con un voluntariado medio y medio, en el sentido donde hay una participación, donde hay dinero, todo legítimo. Pongo solo de cuestiones cuando se hablan de muchos gastos. eh, Ciertos organismos muy grandes se arriesgan de no encontrar más la justa dirección, pero es claro que es una fuerza. Los números que apenas nos citaron demuestran que es una fuerza, y la Iglesia puede continuar ofreciendo un camino para que sea cada vez más solidaria, sobre todo refiriéndose constantemente, continuamente al Evangelio de Jesús, no dejándolo de lado. No es obvio. Uno se encuentra delante de asociaciones que sí, el Evangelio es otra cosa. No, el Evangelio es la palabra viva de hoy, que nos debe dar lo justo para hoy. Ciertamente, la Iglesia debe tener esa astucia evangélica, esa estrategia evangélica descrita también en algunas imágenes de las parábolas, para organizarse, para organizar bien su trabajo y su actitud de caridad. Y la última cosa, a mi juicio, en los últimos años, uno de los documentos que habló con más claridad
y con gran profundidad. Es la segunda parte de la primera encíclica del Papa Benedicto. La segunda parte de la Deo Caritas es clarísima organización de la vida de caridad. La primera parte es la parte que recordaremos, seguramente la leímos cuando salió en los primeros años del pontificado de Benedicto, 2005-2006, la primera parte más teológica y la segunda parte más práctica. Algunas veces me tocó de presentarla en las caritas parroquiales diocesanas, y ahí se parte. No debemos perder las ocasiones que como iglesia tenemos de ser signo, testimonio, sino tener la capacidad de organizar todo el mundo que se refiere a nosotros, que hay que ser visto y encontrado en el mundo juvenil. Después quizás tendremos un modo de contar alguna experiencia actual. Gracias. Varias veces llamó a la atención de unir la iglesia a la sociedad, de unir las fuerzas que involucren a todos los que diferentes tipos, de diferentes maneras están al lado. Entonces le preguntaría si según hablo de hoy, pero puede ser un inicio de nuestro recorrido, ¿cuáles son según usted las prioridades? Puedo decir lo que yo como trabajé y como trato de trabajar hoy. Ciertamente una conciencia inicial que algunos problemas, esos grandes problemas frente a los cuales nos encontramos un poco aplastados, pienso el hambre en el mundo, pienso el tema de la paz, esos grandes problemas son afrontados a nivel mundial y se transfieren a pequeños territorios de una provincia, de una ciudad, de un barrio. Pienso en Roma, donde yo viví la mayor parte de mi vida, que se condensaban tantas situaciones. Y aquí no, tú no puedes pretender resolver y no puedes pretender de hacerlo de a solo. De solo. Yo creo que frente a una situación de grave disgusto, si solo ayudas a una persona en medio de un millón, es un signo, es mejor de no hacerlo. También lo dijo de otra manera Madre Teresa de Calcuta. Si tú le quieres, le puedes imprimir un cambio de vida, porque la más grande disgusto de una persona humana, sobre todo en la parte social, la historia de las personas. Aquellas personas que son pobres, entre comillas, es porque hay una condición que las llevó a vivir, que era antes de él, mucho antes de él. Y también hay de otros pobres que se volvieron pobres en situaciones de crisis, en momentos importantes de la crisis. Para mí, el interlocutor directo es lo que traté de hacer y lo que siempre sugerí cuando estaba acá en San Giovanni. Acompañaba a los seminaristas jóvenes o hombres que pensaban en la vida de ofrecerse en la iglesia como sacerdote. Siempre le dije, la primera cosa que tú haces, tú debes hacer cuando tú vas a un lugar donde no eliges, ninguno elige a la parroquia donde la primera cosa que tú tienes que hacer es mirar a tu alrededor y tratar de entender dónde estás. Mira, trata de entender la realidad, las personas, conocerlas, encontrarles sobre todo, uno de los desafíos del camino sinodal. Y trata de pensar en algo, trata de identificar los problemas que te parecen más grandes, más importantes, y vas a buscar esas situaciones que ya, que ya otra realidad de otras asociaciones así. Tú ves en un barrio la pobreza, deja que
Si te das cuenta que hay un aspecto que no está acompañado, prueba ahí ponerte y hacer ahí con algunas cosas. Y relaciónate con las instituciones locales, en los pequeños lugares, con la municipalidad, también en las estructuras sanitarias, los servicios sociales, que es el mundo que de hecho se ocupa, entre comillas, de las mismas cosas y donde tú estás tratando de ocuparte. Y el otro ámbito de un territorio fundamental son las escuelas. Hazte conocer, porque desde la escuela puedes llegar a todos los problemas de la familia, de todo el barrio, de todo el pueblo. El hecho que hubiese una presencia en Torre de la Mónaca, una presencia en cada escuela del territorio, desde el nivel inicial, recuerdo hermana Concheta, desde el asilo hasta la secundaria, tener una presencia significaba tener una atención y un conocimiento sobre la problemática más delicada. Muchas veces hice este ejemplo a raíz del COVID. ¿Cómo fue posible encontrar una vacuna que de alguna manera enderezó el problema del mundo? Y esto fue posible y yo tuve la ocasión de pedirlo a un biólogo, de preguntarle a un biólogo de Siena. Es la primera vez que en la historia que en el largo de algún tiempo todo el mundo, todos los científicos del mundo están estudiando el mismo argumento. Hay una fuerza que subyace dentro de la humanidad, una fuerza muy potente. El problema de la inmigración, estamos ahí a penar, llegan, no llegan, les dejan en el mar, los mandamos atrás, las cosas más absurdas. Si las cabezas y la inteligencia pensan sobre estos problemas gruesos, no pensemos en Marte del Sol y vamos en Marte del Sol, pero no logramos solucionar estos problemas de millones de personas. Y cada uno estimularse fuertemente en las instituciones. No hablo de las políticas porque si no entramos en otro mundo. Yo, yo creo la presencia de unos consagrados, de una comunidad consagrada, unos laicos que tienen responsabilidad ciudadana, que puede obrar un gran movimiento, perder más tiempo en unirlas, perder tiempo en unir la fuerza y después esperar para realizar un proyecto para partir, pero antes poner juntas la fuerza. Hablado de la situación de los Ramón acá. Su postura ha sido siempre estar del lado de los pobres. Yo quiero leer una declaración declaración del del Santo Padre que hizo poco tiempo atrás. Los pobres de toda condición, de toda latitud, nos evangelizan, porque permiten de descubrir un modo siempre nuevo, el rostro más genuino del Padre. Le pediría de contarnos este empeño y cuáles son los rostros y la historia, los que pudo reconocer este rostro del Padre, como nos dijo el Papa Francisco. Son tantísimos y se hace difícil sintetizarlo, porque si leo mi historia, particularmente mi historia sacerdotal, desde que soy sacerdote, desde el 88, 89, creo que
yo nunca lo busqué. De hecho, como digo, muy seguido nos viene dado a mí o a otros sacerdotes eh, los apelativos del padre del estrado, del sacerdote del estrado. Yo apenas me convertí en obispo, 7 años atrás. Ah, ¿usted es el padre de los gitanos? No, yo soy el obispo del pueblo de Dios, porque cada apelativo, cada calificativo, a quien yo me encontraba, a quien yo tenía delante, a quien me encontraba en el camino, como diría el buen samaritano. Yo soy sacerdote desde el 89, son 34 años, y los viví siempre con una gran continuidad en diferentes situaciones, donde cada vez que era interpelado, que me interpelaba la realidad, que veía a la persona que me pedía la limosna delante de la iglesia, le podía dar algo, a veces no tenía nada. Espera, hazme entender quién eres, de dónde venís, qué tienes detrás de la espalda. No es automático, no te responden enseguida, pero yo sobre esto me interrogaba. Lo hice en la primera parroquia, en la segunda, en la tercera, en la primera parroquia donde, la parroquia, la parroquia que me dio el título cardinalicio, los cardenales son los que ayudan al Papa, y este es un gesto simbólico, un poco tradicional, que une a todo cardenal a una parroquia, a una iglesia. A mí me fue más o menos por casualidad la primera parroquia donde estuve. Me propuse tomar la mónaca, pero ya está el cardenal, el negro de Hong Kong, que tiene casi 80 años. Entonces íbamos a buscar y los invitaba a los jóvenes ir a ver qué sucedía en el segundo ambiente, el ambiente del euro, una zona burguesa. En una calle había 10 bancos. Esto hace siempre entender que un lugar donde dan vuelta el dinero. Había empresas, industrias, donde había otro tipo de situación y llevé a los jóvenes a esta situación, a realidades extra, barrio extra, y comenzamos con los jóvenes, con los de 17 años para arriba, visitar las cárceles, casas de familia. Después llegó el mundo del Torbe la Mónaca, porque ese fue un mundo que no me permitía de ir afuera, porque realmente había tanto ahí de disgusto. Tú, María Luisa, eh, estuviste ahí antes de ser hermana y lo conoces bien. Entonces ahí eran 24 horas tiempo pleno. Si quieres hacer algo, tienes que dar la vida. Después la obediencia me llamó, estuve 8 años, tanto, entró en la Mónaca, un año vale dos, más yo puedo estar ahí. Después las llamadas fueron otro y el Señor escribe otras cosas. En ese ámbito y de esos años, recuerdo la extrema marginalidad de los italianos, porque eran muchos italianos, no había senegaleses, eran poquísimos los senegaleses. Después fui en el seminario 9, 10 años. Si me llaman al seminario, yo que entro con el seminario, quiere decir que hay algo detrás. Yo quiero aportar mi experiencia. Comenzamos a llevar tantas experiencias, también los jóvenes sobre el estrado. Yo quiero también que estas jóvenes, pobres mujeres sean miradas en la cara. Ella eran los años que era obispo de Roma. eh,
Es una ocasión muy particular que guardo un queridísimo párroco, otro inferior al norte. Yo invito a todos los párrocos a interrogarse porque me parecía que había descubierto un ámbito que poco se ocupaba y no se puede hacer nada. Bueno, paciencia. Hay ámbitos de disgusto donde no se ocupan tanto y como me había inmerso en el mundo del... Yo por eso quería poner juntos la formación. Hacemos discursos, conferencias espirituales, todo bien, pero después yo de esto tengo que ayudarlos a traducirlo en la realidad que los buscará, no en la realidad que ustedes buscarán. Yo le decía todos los días a los seminarios, tendrás un espacio de esta problemática y no podrás desinteresar. ¿Qué cosas se puede hacer? Y después esto de la muchacha sobre la calle en la Vía Salaya, y que yo inicié ahí un grupo que ya hacía, y después pensé de poner atención, que era mi zona de obispo, la zona sur, en la zona del Ebro, y el Marconi, invitar a los otros párrocos, y finalmente se hizo un grupo, y un grupo que llamé Coab, la famosa prostituta que salva y que es salvada, para decir, nos acercamos, ¿qué hacen? Y quizás bien. Él la tenía ahí cercamente, en la puerta de la iglesia. Yo la veía esta ragazza, esta joven, cruzaba la calle, no lograba. Después de esta experiencia que duró los años que duré aquí, que viví aquí, y los voluntarios están tratando de llevar adelante. Si yo la veía cruzar, cruzaba la calle, trataba de cruzarle la mirada, un día como está, y no es una tontería, es algo, porque para una joven que sabe de estar ahí, eh, ciertamente hay alguien que, ciertamente hay alguien que le dice estar ahí, ella acepta de estar, eh, y ella sabe bien, con la intención que se acerca a una persona sobre todo el sexo masculino. Imagínate que se acerque a alguien con otro motivo, es tocar, le rompe el velo y la coraza que estas mujeres tienen, porque realmente son objetos de placer y punto. Sin embargo, nos ayudó a buscar relaciones, y también en esos rostros encontré jóvenes mujeres pobrísimas, rostros que yo he visto pasar la primera vez, y, y algunas algunas veces jóvenes que llegaban por la primera vez, eh, y entró en este grupo una hermana que era armena, y gracias a Dios y podía hablar en su propia lengua, y si podían iniciar un diálogo y los ojos brillaban. He visto el rostro desde la primera vez, después de un tiempo, ver que en la vida uno se acostumbra a todo, también a las cosas peores.
había todo una vuelta en toda la familia cuando yo vi a la madre la primera vez en la casa. Imaginen un rostro sin nariz. ¿Qué le sucedió? ¿Qué sucedió? Después entendí que no era ni una enfermedad, ni una, era la cocaína. Después entendí que cuando que si tú la cocaína te come, te corroe un rostro sin nariz. De hecho, me golpeó mucho hasta el último día que salimos en un portón. eh, el 4 de agosto del 2004 la llevé, la pude llevar en una comunidad y ahí pude ver otras, no tantísimas. Es todo un labor hecho y con otras personas. En esta en esta jornada queremos mostrarle el lugar lindo de la solidaridad. Y queremos mostrar el video de estas personas dedicadas. Íbamos sobre la calle para llevar a estas mujeres una palabra de consuelo. No, él fue un gran maestro para todos nosotros con su humildad y simplicidad y nos ayudó a entrar en el corazón de todas las jóvenes desesperadas, llevando una palabra de esperanza y de consuelo a nuestras hermanas. Lo que para nosotros era importante, que estábamos y que era un signo de presencia. Era saber que todos los viernes llegábamos de ella. Don Pablo creó este grupo lindo, ayudamos a tantas mujeres económicamente, las pudimos mandar en su tierra de origen, ellas nos llamaron y para agradecernos por cuanto hicimos por ellos. Muchas veces tienen tantas historias y tantos proyectos maravillosos. Al inicio veía solo cuerpos desnudos, después al lado de don Pablo las aprendí a amarlas, a escucharlas, eh, a sentir, a sentir que son mis hermanas, una hermana de estrada, de la calle. Eran jóvenes pobres y venían con la intención de hacer dinero. Sé que tantas lágrimas de mis hermanas de estrada, porque el amor perdió un amor gratuito. Son aprovechadas por los protectores. Nosotros llegamos con una pista de amor, esa pista de amor que les faltaba. Fue una experiencia muy linda, maravillosa. Y después llevamos 4 de ellas a hacer la adoración delante de Jesús. Ese momento fue extraordinario. Después comimos con ella una pizza, un momento verdaderamente importante para mi crecimiento de don Pablo y y de los jóvenes. Aprendí mucho y soy feliz de haber acogido a mis hermanas de estrada sin techo y de estas
abandonado, solo, siendo el otro, estoy feliz. No podemos nunca dejar de pensar que podemos hacer tanto por tantas almas. Y ahora les regalo lo más lindo que podemos de hacer. El gesto de amor sin pedir nada a cambio. Hoy, buenas tardes, soy Vicenta Morelli, de la Hermana de la Caridad de Santa Juana de Antín. Estoy desde hace 54 años en comunidad. Mi vida se gastó toda al servicio de los pobres, que lo superior me confiaba. De 1988 al 2011 estuve en el Hospital Spallanzani como asistente social. Se convirtió un poco en mi casa. Una casa porque como asistente social yo podía ir donde nadie podía entrar, ciertamente protegiéndome los últimos años. Cuando había el SIDA, iba tranquilamente en habitaciones, me sentaba y hacía unos largos diálogos. Me golpeaban sobre todo los jóvenes que habían tenido esta enfermedad, que no tenían unidad con la familia y que me pedían de relacionarme con la familia y sobre todo de encontrar un camino de reconciliación con la familia. Esto, no digo, me conmovía profundamente porque ves que al final de nuestros días buscamos el filo para el que vinimos, el hilo para el que vinimos. Y yo tomaba el hilo desde donde ellos lo habían dejado. Y aparte de la asistenta social como los profesionales, en ese momento yo me sentía plenamente hermana de la caridad y miraba de qué cosa tenía necesidad la persona. Por eso hacía de todo para recuperar, que en el final de los días los jóvenes puedan vivir la paz, puedan vivir en el abandono, y porque ellos descubrían también su ser religioso. Vimos la ocupación de las voluntarias de la hermana Vicente, iglesia en periferia, pero no una periferia solo geográfica, sino existencial. En este sentido, periferia pueden ser también los jóvenes. Pensemos también en tantos jóvenes que están desocupados, en los que están discriminados, los que sufren el bullying, y también en aquellos eh, que están en la soledad, que hoy como hoy están bien alimentados de las familias. ¿No cree que sea necesario hacer algo a nivel intergeneracional? ¿Cómo podemos caminar junto con los jóvenes? Sí, donde hay un problema, seguramente hay alguien que lo afronte, que se dé cuenta y que tiene la respuesta. Me viene espontáneo hacer un salto estos últimos años, eh, en la medida, en otra realidad un poco diversa, diferente de Roma y su periferia, que es la realidad de Siena. Siena, eh, hay en tantos lugares, en tantos otros lugares, pero el hecho de estar concentrado es verdaderamente significativo. Cuando el Papa me dijo que iba a Siena, me vino espontáneo Siena, pero yo que tengo que ver con Siena, un poco como cuando me dijeron que tenía que ir al seminario, porque instintivamente te vienen de ciertas cosas. Después no sabemos por qué. Yo en ese momento no lo podía entender. Después cuando entiendes y continuando a hacer lo que siempre dije y enseñé, te das cuenta que verdaderamente Siena no estorbe la música por cantidad, pero hay
pero hay tantas situaciones, tantas cosas. También hay, en el fondo, tratar de entender los mecanismos que no se consideraban. Un ejemplo, está cayendo, está sucediendo en este tiempo en Siena, y creo que en Roma empezamos en los 80, de ir a la estación, de llevar comida a las personas que duermen en la estación. Y estamos haciendo esto porque está viviendo una presencia de una fuerte comunidad pakistana, una comunidad joven que cruzando los Balcanes llega, pero realmente han encontrado un ambiente más acogedor que otros. Yo veo cuánto bien hay en los jóvenes. Cuando está el domingo de los pobres, hicimos la comida al interior de la iglesia. 40 años que hacemos estas cosas, pero no se escandalizan, pero muy contentos de cosas un poco diferentes. Pero me di cuenta, un grupo de chicos de unos 14 años, la madre descubre dentro del teléfono del filho esto del horror, donde no solo hay pornografía, sino se llega también el asesinato en niños, de cosas horrorosas, realmente indescribibles, y se vive en ciertas situaciones. Y aquí explotó eh, un trabajo de una persona que se ocupa de esto. Te das cuenta que en los pueblitos, en la montaña, donde los ragas, donde los jóvenes viven cada uno en su casa, en su pequeña chacra, que también te das cuenta de cómo el mundo de Internet, como este mundo de Internet globalizó todo con riesgos, eh, permitiendo de ver y cosas más absurdas, y así va a convertirse esta absurdidad en normalidad. Eh, Apretas un botón y ves y puedes ver cualquier cosa, y ciertamente las periferias son en todas partes, están en las ciudades más nobles, más burguesas. Yo lo decía antes, como una de las atenciones, yo no puedo estar con los brazos cruzados. Las escuelas en un lugar importante, porque yo encuentro a los jóvenes en las escuelas, especialmente si enseñan religión. Para mí es el lugar donde encontrar los jóvenes. Porque los jóvenes, hablamos de los jóvenes de 14, 19 años, están presentes en tantas parroquias, pero sobre todo están presentes en las escuelas, en las escuelas, porque normalmente no están presentes tanto en la escuela, en la parroquia, están sí en la escuela. Sabemos bien que después de la confirmación, el 90% de los jóvenes no encontramos más, pero lo podemos reencontrar en las escuelas. Esto nos debería interrogar, pero todo el camino de la iniciación cristiana debería ser una interrogación, y deberíamos hacerlo al interior de la iglesia. Este diálogo constante y donde se pone en movimiento, yo lo veo y a Roma, y lo veo también ahora. Encuentro siempre que al interior de las docenas hay no solo los docentes de religión, también los de las otras materias,
hay tanta gente que frecuenta las parroquias, el voluntariado lo logramos el movimiento desde la escuela, porque un bravo profesor de religión está durante una semana en contacto con un centenar de adolescentes. Yo creo que nosotros tenemos que estar donde los jóvenes están, los centros deportivos, las escuelas, también en ciertas situaciones lúdicas. En los lugares donde los jóvenes están al límite. Es importante estar donde ellos están. Tratemos de tener constantemente con ellos el contacto, la alianza educativa, que significa familia, escuela, parroquia, centro deportivo, los lugares donde los jóvenes frecuentan. Un diálogo constante con quien es responsable de estas estructuras, pero cierto, pone en modo mecanismo, como nos enseña Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Entonces, debemos tener un deseo de base de todos nosotros. A veces se debe apagar esta pasión desinteresante. Lo digo también para los sacerdotes que a veces fueron desmotivados. No es fácil ponerse en movimiento cuando te dejaste ir. En la iglesia vienen pocas personas, 4 mexicanos. Querer esto, bueno, y también para ustedes, para sus institutos, para sus cosas, las pequeñas, en Top Mónica hay un pequeño departamento y ya vive en medio de los otros. Atención a los grandes institutos, a las grandes murallas, son necesarios los puentes elevadores y después las tenemos, no es que las podemos tirar, pero el riesgo de deberse ocupar solo del castillo y no de ponerse en movimiento, eh, el riesgo está y el modelo es viejo. eh, Cuando estaban los ricos, los patrones en el castillo y los pobres afuera. Quizá nuestro lugar es mucho más afuera que dentro de estos castillos, aun si los tenemos con inteligencia, eh, tener una inteligencia aguda, una inteligencia con el Evangelio, para reeducarnos, administrar, poder estar siempre abierta y, y aún si es necesario el coraje y es necesario arriesgar. Porque, porque cuando llegué, enseguida abrí el Palacio Arzobispal y después las cosas se convierten normal. No hay que tener miedo a aquello que parece extraño, esa humana extraña, porque después se convierte en una justa y legítima normalidad lectura evangélica. Gracias. Así hemos pasado a hablar de la realidad juvenil. Le damos la palabra al profesor Marco Tazzari y partiría nuevamente de una cita eh, que, que se encuentra en el portal del Chelsea, donde él es director. La paz y la dignidad humana, la inclusión y la participación evidencian cuánto es necesario transmitir no solo el conocimiento de los contenidos prácticos, sino sobre todo una sabiduría humana espiritual, hecha de justicia, rectitud, comportamiento virtuoso y en grado de realizarse en concreto. Es aquí lo que ustedes quieren ofrecer con el Chelsea y cómo logran transmitir estos valores a sus estudiantes. Gracias. Buenas tardes a todos. Quizás
comienzo diciendo lo que es CHESE, Centro de Ateneo para la Solidaridad Internacional. La historia es muy simple, nace en el 2006 y siguió de la intuición del rector de entonces, el profesor Nagy, y de uno de nuestros profesores de medicina de Roma, Roberto Calda, con la idea de la Universidad Católica. Tenemos una serie de competencias, se partía especialmente de las médicas que ponemos en movimiento en nuestro hospital Alto Benedicto, pero hay tanta necesidad afuera que muchos de nuestros médicos estaban ocupados de manera dispersa en varios proyectos de cooperación. Entonces, la intuición fue, tratemos de poner en el sistema, de crear una fuerza, tratemos de coordinar este esfuerzo, y así en el 2006 nació este Ateneo para la Solidaridad Internacional. Partió con un empeño en campo médico, después nos dimos cuenta que no solo son necesarios los médicos, sino se necesitan también educadores, psicólogos, expertos en relaciones internacionales. Todas capacitaciones están presentes en nuestra facultad. Por tanto, el empeño se expresó nuevamente con la lógica de valorizar tantas capacitaciones que estaban en el Ateneo. Y entonces se comenzó con una dimensión del hacer. Nosotros tenemos capacidades técnicas y que podemos llevarlas por el mundo, pero no hay solo la dimensión del hacer. Nosotros somos una universidad que está en búsqueda, eh, sino también es enseñanza, es contacto con los jóvenes. Y entonces, entonces junto a la dimensión del hacer, se puso enseguida la perspectiva del educar. Nos sirven son las competencias técnicas, las capacitaciones técnicas deben ser formadas, pero también debe ser formado el espíritu, el sentido de poner estas competencias técnicas al servicio del bien del hombre, de la persona. La atención al hombre, a la persona, es uno de los valores fundamentales de nuestro Ateneo. Y enseguida, en el 2009, se lanzó un proyecto destinado a nuestros estudiantes neolaureados, con la idea de portar nuestros estudiantes afuera de las aulas de la universidad, llevarles afuera de los confines de nuestro país para hacer una experiencia de voluntariado donde los estudiantes pudiesen poner, eh, manifestar sus capacitaciones y sobre todo hacer una experiencia de conocimiento. Y este proyecto tuvo un desarrollo muy rápido y muy intenso, y en el 2009 el proyecto nace como un proyecto dedicado solamente a los estudiantes residentes de nuestros colegios. Por lo tanto, una población muy limitada. El entusiasmo de los jóvenes que participaron, que comenzaron a participar en esta actividad, nos empujó a abrir cada vez más esta experiencia y dar la posibilidad de dar la posibilidad a todos los estudiantes de nuestro Ateneo, y hoy las personas que hicieron esta experiencia ahora llegaron a alrededor de 400, todos los años hacemos más, y todos los años hacemos el esfuerzo de incrementar en los lugares puestos a disposición y las destinaciones, pero siempre con el disgusto de no poder contentar a todos. Entonces la pregunta de los jóvenes de hacer este tipo de experiencia es mucho mayor respecto a nuestra posibilidad de responder a esta exigencia. Por un lado, el disgusto de no poder dar a todos la oportunidad, y del otro lado, la satisfacción de que hay tantos jóvenes que quieren expenderse, que quieren hacer, salir de su comodidad, de su zona de confort, y hacer algo para ellos y también algo para los demás. Entre las realidades y las varias misiones
Hay la de las Hermanas de la Caridad. Yo le preguntaría cómo nació esta colaboración con las Hermanas de la Caridad y también con la Fundación Tourette. Y nació, se podría decir, por casualidad, pero dado por el lugar donde estamos, por esto de la providencia. Nosotros tenemos un queridísimo amigo y colega que desarrolló parte de su actividad de búsqueda de estudio en Etiopía y en su relación con Etiopía y en el intento de realizar algunos proyectos en particular. Él se ocupa de lo que se define crear relaciones con otros países, y ahí tuvo la ocasión de encontrar esta realidad que hoy nos hospeda. Comenzó una relación de inmediata sintonía, de comunión, de visión y de valores, y esto nos llevó en el 2018 a incluir esta realidad en particular en Etiopía tras los destinos que fueron propuestos para nuestros estudiantes y estudiantes que fueron empeñados en actividades de formación con los niños. Esta experiencia, digamos así, eh, llevó a una gran mutua satisfacción. Estuvimos muy contentos nosotros de haber mandado a nuestros estudiantes en esta estación, y los estudiantes que hicieron esta experiencia muy entusiastas, y me parece de entender que también la comunidad que las acogió estuvo muy contenta. Una experiencia así linda, se decidió de ampliarla y de repetirla. Ya habíamos puesto en el 2020 de extender esta iniciativa. También a Camerún estaba todo listo, todo organizado. Ya salió la propaganda, ya la actividad de selección, y habíamos puesto disponibles 60 lugares, y habíamos tenido 300 pedidos, y llegó el COVID y el proyecto fue interrumpido, y ahora que las condiciones esperemos sean de nuevo favorables, pero el 2023 estamos por lanzar la propaganda para la India y Camerún, una colaboración en campo médico donde mandaremos los estudiantes de la Facultad de Medicina. Y esta tarde nos invita a recorrer un camino llamado cercanía. ¿Qué es para usted la palabra cercanía? Cercanía es una palabra muy linda, muy importante, pero también muy difícil. De ejemplo, todos tenemos más o menos en el bolsillo estas cajitas, y estas cajitas arriesgan de darnos de la ilusión de la cercanía, y podemos virtualmente ir en todos los lugares del mundo, podemos eludirnos de conocer el mundo, pero como fue recordado, es un reconocimiento muy plato, muy chato, todo igual, y entonces el desafío es de crear una cercanía real, concreta, que involucre todos los sentidos. Para ser cercanos hay que conocer que hay alguien que tiene necesidad, que hay alguien que tiene necesidad de ser cercano, tener el coraje de no pasar del otro lado del camino de las calles y no girar la cabeza para el otro lado. Y nosotros tratamos de proponer a nuestros estudiantes: si tú sabes tantas cosas, si tú estudiaste tantas cosas, pero ahora vamos a ver más de cerca. Yo tengo una experiencia quizá una experiencia por el tema, pero una experiencia personal. Cuando en el milenio pasado yo era una estudiante universitaria, me hice una experiencia de voluntariado en la ciudad centroafricana. Los primeros 10-15 minutos en la República Centroafricana, eh, apenas salí de la puerta del aeropuerto, como
los minutos emotivamente más intensos de mi vida, porque saliendo fuera del aeropuerto, yo que vi todas las cosas que sabía. Yo la había visto la República Centroafricana en fotografía, había visto películas, me habían sido contadas las historias, y lo que vi era exactamente lo que vi, lo que conocía, lo que me contaban. El shock de decir, el shock de decir existe verdaderamente. Tratamos de hacer entender a nuestros jóvenes que existen tantas cosas sobre el celular, sobre la televisión, vemos los pobres, vemos los ricos, vemos la vida cotidiana, vemos la historia inventada. El canal es siempre el mismo. ¿Qué diferencia hay entre el pobre en cualquier parte del mundo? Es que lo conocemos, y el superhéroe que vuela y que con la mirada no hay ninguna, que hasta que estamos delante de un monitor es todo igual. Lo importante es ir a un nivel de cercanía que no sea el de la pantalla, que sea el del tocarse, del probarse, que es algo muy diferente. Son más de 400 estudiantes de la Universidad Católica que pudieron ir a tierra de misión. Según usted, ¿cuál es la imagen que los jóvenes tienen de la misión? La suya es una pregunta optimista. Presupone que los jóvenes tengan una visión del tercer sector del ir. Miedo es que muchos no tengan una visión en tal sentido, pero no me gusta hacer generalización. No existen los jóvenes como categoría. Existen tantos jóvenes, cada uno con su historia, cada uno con sus propios miedos, con sus propias fantasías. Los jóvenes son diferentes. Desde nuestro punto de vista, de mi punto de vista, que es limitado, yo veo tantos jóvenes, pero son jóvenes estudiantes universitarios, un grupo particular. Vemos tantas cosas diferentes. Jóvenes que tienen deseo de conocer, de ponerse en movimiento, de que son profundamente golpeados de lo que ven a su alrededor, y que sienten también la responsabilidad del privilegio que tuvieron naciendo en nuestro país, en cierto tipo de familia, y al mismo tiempo personas que son absolutamente apáticas y indiferentes a todo. Pienso que como educadores tenemos el deber, la tarea de probar, hablar con todos y con los que es más fácil hablar, y también con aquellos con más difícil, sabiendo que una pregunta de sentido todos se la hacen. Algunos la tienen más escondida, otros más evidente, y después el otro gran desafío con el que nos encontramos es el COVID, el salir del COVID. Debemos ser conscientes que el COVID sobre nuestros jóvenes, no solamente sobre los jóvenes, pero muchos sobre los jóvenes tuvieron un impacto. Vemos tantas reacciones en las aulas universitarias. Hay algunos jóvenes que apenas abrieron las puertas de las universidades llegaron corriendo, y tantos otros que aun cuando la emergencia pasó, continúan a vivir encerrados detrás de una pantalla, y esto es una nueva situación. Esta imagen del voluntariado, video a través de los jóvenes, vamos a recoger el testimonio de Marta y de Sara. Hola, estoy en la Universidad Católica de Milán. Durante el verano del 2021 adherí al programa de Chesi, que me permitió de realizar una experiencia de voluntariado entre Roma. Mi decisión
eh, estaba, fue empujada por el deseo y la voluntad de poner en juego y de conocer nuevas realidades. Durante esta experiencia de voluntariado, me fue muy involucrada en el centro Pedro Arrupe. Es posible estar aparte, se ve acogido enseguida y se forma parte de una gran familia. Durante mi experiencia ayudé a la familia a cuidar los hijos, jugué con niños, les ayudé a hacer las tareas y crecer. Eh, Además, realizando unas lecciones de italiano para las mamás del centro y eh, bajaron el muro del temor y comenzaron a dialogar. Pasé momentos alegres en el centro de Arrupe y estoy acompañada. Pude conocerles su pasión, sus tradiciones y descubrir sus sueños. Así que me acogió para desarrollar mi recorrido.
Gracias por esta oportunidad para los jóvenes. Y el video acá de Sara y de Marta seguramente habrán tocado el corazón del abogado Marco Petrini. También porque desde joven, desde los años de la secundaria, entró con el corazón en la misión gracias al Grupo India. Y me gustaría que contase este recorrido que parte desde los jesuitas y que hizo una experiencia extraordinaria al punto de encontrar Madre Teresa de Calcuta. Sí, me tocó el corazón. Buenas tardes a todos. Parece que sea una coincidencia, parece que sea una coincidencia que es el 3 de diciembre, San Francisco Javier, el cofundador de la comisión y patrón de la misión. Este acontecimiento que une la Fundación, el Grupo India, que nos hace encontrar hoy acá. Eh, Fui educado por los padres jesuitas desde los 5 años, hice toda la estudia en el Colegio Máximo acá de Roma, y ahí encontré un sacerdote que se llamaba Madre Mario Pelle, que animaba el movimiento eucarístico juvenil y nos educaba sobre todo la caridad. Yo lo dije muchas veces, lo dije en varias circunstancias. La enseñanza del Papa Francisco me recuerda mucho de cerca la enseñanza del Padre Mario Pelle, porque esta vida escolar nos enseñaba a abrir nuestro corazón a los demás y a poner al centro de la fe católica la caridad en todas sus dimensiones. A un cierto punto, en 1980, estaba en el último año del liceo y otros amigos de nuestro grupo fuimos embestidos por esta propuesta chocante de transcurrir el Natal en India. Y partimos 15, la primera vez que tomamos un avión, la primera vez que no pasábamos la Navidad en familia, y fuimos a India, a Maharashtra, donde está Bombay, y después con fin con Bullones, cerca de la selva, y nosotros hicimos una experiencia de cercanía, se puede decir bien, de encuentro con las personas, con los niños, en los ranchos donde un sacerdote los acogía y les daba la posibilidad de estudiar y de crecer. Y de esa experiencia, de ese encuentro con las hermanas canosianas que nos hospedaban, nació esta iniciativa del Grupo India. Estamos así porque simplemente habremos vivido en India. Y comenzó la adopción como bolsa de estudio que fue lanzada antes en Italia con dos características bien precisas que después de 42 años tratamos de llevar adelante. Y la ayuda económica, pocos euros al mes para dar la posibilidad a los niños de tener su uniforme, de compartir una comida, de frecuentar la escuela, pero contemporáneamente la conversión del corazón, la apertura de nuestro corazón, no, no es a ese singular bambino, sino a esas personas lejanas que debíamos sentirlos cercanos. Y aún hoy experimentamos nosotros hoy a las personas les ayudamos a hacer este proceso de apertura del corazón. Digo, muchas veces ahora interrogándonos en el momento en que los lejanos se convirtieron cercanos, los encontramos aquí por la calle y es un gran desafío, es algo muy interesante y muy lindo porque ve la participación de personas donde sembraron, involucró muchas personas, ya sea en Italia,
y nosotras continuamos con el Grupo India a llevar adelante esta obra, sosteniendo los lugares de misión, no solamente en India, sino en alrededor de 30 países del mundo. Tenemos relación con 90 lugares de misión, muchos de los cuales son lugares de Santa Juana Antida, padres jesuitas, de otras religiosas, otras dioses. ¿Sí? La Fundación Turet, usted colaboró en la escritura del estatuto de la Fundación. ¿Puede contarnos un poco esta experiencia de la Fundación? Y puede, al proyecto símbolo del diseño, puede contarnos un poco. eh, voy a, voy a dar un saludo a Madre Nuncia, que fue la Madre General que me llamó a dar cuerpo a una idea que compartí mucho y en la que creo mucho. En este proceso de la Iglesia, de la sociedad y del mundo, esta exigencia depende de una llamada, de un lado, de no estar cerrados en los conventos. Y lo que yo vi, la belleza en las hermanas en India, que de afuera de las paredes del convento no se deben unirse en el mundo más estrechamente religioso de los consagrados y los laicos, y se puede convertir en un proceso virtuoso para hacer mejor el bien juntos. Al mismo tiempo, dar la posibilidad a los institutos religiosos, en este caso la Congregación de Santa Juana Antida, de tener un instrumento al paso con el tiempo, en el respeto de las leyes que han obtenido por las luchas de quienes llevó adelante las ventajas fiscales. Ahora estamos con el código y otros. Era una estructura organizada que involucrarse en primera persona los institutos, pero en colaboración con los laicos y en una dimensión al paso del tiempo, al ritmo del tiempo. Es claro que algunos años atrás el movimiento era de Italia, de Europa al mundo. Hoy es un único mundo y también las consagradas locales, acá hay diversas del mundo, se convierten en protagonistas de la misión, del crecimiento de las obras que son en los países, así como toda la cooperación está orientada y proyectada a la autosustentación, de la famosa historia de enseñar a pescar y no dar pescado. En esta dimensión, la fundación en estos 10 años no solamente desarrolló un cerebro virtual, poniendo el sistema en cualquier modo, eh, lo que venía hecho desde hace siglos, de solidaridad entre un país y otro, sino pudiendo aunque acceder a recursos de otros institutos, de otras instituciones, formando las hermanas a una proyectualidad de responsabilidad y también habiendo la dimensión del voluntariado. Cuando escuchaba las jóvenes, una experiencia hecha con las CHES, pero también con la fundación, viendo el proyecto del Nacional del Chad, en Centro África, como sabemos, donde las hermanas de la caridad de tantos años están presentes, sobre todo con la atención a las mujeres, taller, donde las jóvenes son acogidas, formadas y proyectadas en la responsabilidad de su futuro, pero con una particularidad de ser desde el inicio atenta al otro, al cercano, a los niños de la calle, a quien está alrededor en la misma casa.
es una condición que nace ya en el momento de la formación. Esto es muy significativo que este sea el proyecto de los 10 años. Hay tantas personas y instituciones que están unidas a la fundación y les quisimos dar voz en este video. Buenas tardes a todos. Somos un grupo de la Fundación por la Tierra, Adopción a Distancia, que con la Fundación tenemos un proyecto escolar que nos acercó a las jóvenes generaciones que están dando de los lindos resultados en el perfil de la difusión de la cultura de la educación a distancia entre los jóvenes. Conmigo están algunos socios que ahora se presentan. Yo soy Rosela, yo soy Carmina, yo soy Franco. Pero hay también socios jóvenes que vinieron de la experiencia del proyecto escolar y nos muestra que con los jóvenes se puede construir algo importante en este sector extraordinario. Hola, soy veneciana, 46 años, y tuve el gran don de pasar varios años de mi vida en África, de las Hermanas de la Caridad, en Camerún. Tengo un pacto con tengo una sensación de origen de foraste, una sensación casi física, privarse de las propias certezas, de estar desnudo y, y, y al mismo tiempo Dios te da una gran libertad de aceptar o menos lo que será el cambio de tu vida. Fueron años de grandes alegrías y dificultades, estar en un mundo en el cual la extranjera era yo. Tanto alegre, me recuerdo una vez que no quería levantarme porque todas me miran. Mi cercana del banco me dice, no, tú eres Lorenza, y no me quería levantar porque yo era la única blanca. Quería contarle tantas cosas que me golpearon en la riqueza de la diferencia, partiendo de la comunidad de hermanas. Vivían encima personas de nacionalidades completamente diferentes. La diferencia, las diferencias crean miedo. Quizás pensamos que nuestra cultura es la mejor. Y en realidad yo descubrí, lo digo también con la gente de allá, que será que aparte de los prejuicios, las concepciones que tenemos nosotros, se afronta todo con simplicidad. Esta diferencia puede ser una gran riqueza y un gran amor que Dios nos da la posibilidad de conocer. Buenas tardes a todos. Me llamo Humberto. Soy amigo de las hermanas y voluntario desde hace varios años. ¿Cómo inició mi amistad con las hermanas de Santa Juana Antira? Inició en el 2006 con una hermosa testimonio, con el testimonio de una hermana, con su testimonio de su misión en Burundi. Burundi se encuentra en Chad, en el sur del Chad. Este testimonio suyo contaba con un centro donde vienen acogidos también hoy los niños desnutridos y huérfanos. Don Miguel el que hacía, iba por el pueblo y buscaba instruir a las personas para no matar a estos niños. Cuando moría la mamá, estos niños eran sepultados con la madre.
porque nadie los asumía. Y el motivo de estos centros es acoger en todos los pueblos alrededor de un río y salvar a estos niños. Por 2 años son hospedados por esta estructura y después nosotros buscamos la iniciativa de sostener. El primer año que fui, la experiencia que viví en el 2017, muy, muy hermosa. Fue un viaje hermoso, rico de experiencias positivas, terribles, fascinantes, todo tipo de experiencias. Fue el encuentro eh, con una persona que se llama Verán y también con Sol Miguela, de persona enferma de lepra, que fue cuidada por las hermanas. Y él dedicó su vida a las hermanas, limpiando el jardín de estas hermanas gratuitamente, con todo el esfuerzo, cuidando el jardín. Y esta persona me golpeó y me quedó en el corazón, hizo desbocar en mí una centella importante en el perseguir de ir al Chad cada año. Esta misión me entró en el corazón y creo que en la parroquia de Santa Juana Antilla apreciaron mucho esta iniciativa y tal. Es verdad que el párroco está dando una gran ayuda, creando un grupo misionero. Esto es lo que yo recibí de África y de las hermanas y agradezco de corazón, porque verdaderamente me hicieron feliz y estamos tratando de hacer felices a otros niños. Buenas tardes, yo soy la hermana. Tuve la alegría
Una historia de cercanía, cotidiana, son pequeñas semillas, semillas de esperanza para nuestra casa común. Tenemos algunos minutos para las preguntas. No sé si las personas que están en la sala o las que están unidas con vía internet, si pueden mandarnos las preguntas por chat. Al mismo tiempo, no sé si hay alguna reflexión de parte de nuestros relatores o una pregunta, la tengo yo, la primera pregunta la tengo yo, para hablar un poco después de esta última iniciativa, la iniciativa de la Fundación Ture, que es el concurso de un camino llamado Caridad. Si la fundación, si el abogado quiere hablar, aprovechamos la ocasión para relanzar esta iniciativa en el ámbito del decenio que se concluirá el 4 de marzo del año próximo con la premiación de este concurso internacional de dibujo, pintura y fotografía destinado a todas las escuelas de orden y grado sobre nuestro sitio. Hay un juicio prestigioso presidido por Carlos Ruffini, también él es alumno del Máximo y todas otras personas, eh, personas muy competentes. Es muy importante que haya una difusión de premios importantes que serán entregados